Saludamos al doctor Javier Muñoz Chávez. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca y también prefecto provincial. Doctor Muñoz, un placer de saludarle. Quisiéramos conversar con usted temas de ciudad, temas de país. Iniciemos con Cuenca. Está a punto de cumplir ya 7 meses en funciones Cristian Zamora. ¿Cómo ha visto su accionar? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Realmente, lo que sucede en la ciudad, diría que en términos generales es positivo, debido a que hay una aceptación generalizada de parte de la ciudadanía. En los primeros días se pudo apreciar una posición clara, firme respecto al problema que generaron los radares en la ciudad. Y eso contribuyó para que exista una imagen de hasta cierto punto aceptar al alcalde en sus decisiones. Se puede notar que han visto pugnas internas y esto de alguna manera contribuye a la gobernanza, a la buena gobernanza de la ciudad. De tal modo que estos primeros días yo diría que son positivos en ese orden. Por otro lado, está tomando algunas decisiones que son importantes, quizás en algún caso que no son muy populares, como por ejemplo, llevar a la mesa de sesiones el tema de las tarifas de agua potable. El tema tarifario siempre ha constituido una especie de tabú en las administraciones y esto, en definitiva, afecta a la buena marcha de la entidad en lo que tiene que ver con la prestación de un servicio determinado. Y en este caso sí podemos apreciar que hay al menos una decisión del alcalde en este sentido. Por otro lado, también se puede notar que existe firmeza respecto al reclamo que tiene que hacerse al gobierno central. Indudablemente que no se trata de buscar pugnas ni enfrentamientos ni establecer enfrentamientos que a la postre pueden ser estériles, sino que con respeto, con altura, se pueda exigir al gobierno nacional el cumplimiento de obligaciones para con la ciudad. Naturalmente que la situación por la que atraviesa el país es sumamente crítica y de allí que pueden presentarse situaciones conflictivas. Uno de sus colegas o sus pares, más bien sería más apropiado, el exalcalde Pedro Palacios, ha realizado, sin embargo, una crítica pública. Apareció a los tiempos en los medios de comunicación para criticar a la actual administración, señalando que se está preparando un paquetazo, hablando justamente del alza que se haría en la tarifa de consumo del agua potable, así como en el transporte urbano. ¿Qué consideración se merece la crítica del exalcalde, quien señala que ambas alzas en precios o en tarifas podrían evitarse? Bueno, yo creo que la revisión de tarifas, así como la revisión de los impuestos prediales, se establece en la ley. No está a discreción del alcalde ni de la administración de turno, sino que tiene que hacerse de una manera periódica. Si no se establecen, si no se revisan procedimientos que sean correctos, no se trata de descamisar a la población. Eso sería un absurdo. Sería sumamente grave que se trate de gravar en manera desproporcional a la población respecto a la prestación de un servicio. Pero sí tiene que establecerse una tarifa que sea conveniente tanto para los intereses ciudadanos como para los intereses de la propia colectividad, porque si no cuenta con recursos o si estos son deficientes para poder brindar el servicio de agua potable, por ejemplo, puede ser que en algún momento se llegue a la escasez y no se pueda prestar un servicio eficiente a la ciudad. Entonces estamos frente a una disyuntiva tal que amerita tomar decisiones que no son precisamente muy populares, pero que en definitiva son fundamentales para una marcha apropiada de la gestión. En el caso de la crítica que se le hace al alcalde, habría que ver si tiene una carga política o no. Lo que nos debe interesar a los ciudadanos en general es hacer un análisis a fondo con el propósito de establecer con certeza
si los valores están sujetos a una determinada fórmula, que no puede ser, porque a veces la aplicación de una fórmula es sumamente difícil, inentendible para muchos, para la mayoría, pero fundamental en su contenido, en lo que tiene que ver con la medida exacta de lo que tiene que establecerse como una contribución por parte del ciudadano. Igual diría en lo que hace relación con la tarifa del transporte. De todas formas, no olvidemos que existe un subsidio para el transporte público y naturalmente tiene que tomarse esto en cuenta. La ciudadanía realmente está cargada de imposiciones, pero yo diría que tenemos que reflexionar profundamente en lo que tiene que ver con la contribución local, que debemos hacerlo con cierta satisfacción porque podemos ver y sentir de cerca los beneficios de un tributo. No así lo que sucede a nivel nacional, que realmente no sabemos con claridad en qué se emplea, pero sí podemos apreciar en la ciudad de qué manera nos beneficia. Y en ese sentido tenemos que ser lo suficientemente conscientes. Por eso Ahora, siempre hemos dicho. Sí, ahora, Etapa ha dado algunas razones, lo hizo en forma previa, trascendió incluso en medios de comunicación nacionales de que había problemas con el servicio de agua, problemas que no lo ve la ciudadanía, pero que se evidencian en las plantas que amenazaban la sustentabilidad, la sostenibilidad del sistema. Esto dijo María Verónica Polo, la actual gerente de Etapa. Señaló, entre otras cosas, que había una obsolescencia en la planta del Cebollar, particularmente en el sistema de acometida, que tenía que ser reparado, restaurado, que había también una especie de relajación en el control de calidad, se habían desmantelado laboratorios en esa y en alguna otra planta, y también la necesidad de incrementar al 100% la producción de la planta de Sustac, que funciona aún a medio pulmón, es decir, razones no han faltado. Bueno, usted, Gustavo, acaba de tocar puntos sensibles. Evidentemente que hace falta que se dé una respuesta clara a lo que tiene que ver con la construcción de la nueva planta o la ampliación de la planta de Sustac, en donde no solo se tiene que acometer en el problema de ampliación de la planta de agua potable, sino también en el proyecto hidroeléctrico y también pues en otros menesteres, especialmente en lo que hace relación al corregimiento de las aguas que en un momento dado pueden llegar a afectar a la ciudad en los momentos de creciente del río Yanuncay. La regulación, el control de las aguas es fundamental para evitar este tipo de problemas. Pero no olvidemos que también es menester hacer un análisis en lo que hace relación a la dotación de agua potable a la población, no solamente para la población actual. Justamente en su emisor hemos analizado en otras oportunidades el hecho de la importancia que tiene el pensar en proyectos que miren más allá de la inmediatez, ¿no? De que sea encontrar soluciones inmediatas a un problema de dotación de agua, sino también cómo vamos a dotar de agua potable para una población que se venir muy cercana al millón, a cerca del millón de habitantes. ¿Y qué es lo que va a hacer la ciudad de aquí a 20, 30 años para dotar de agua potable? Yo recuerdo que cuando estuve en la alcaldía, sí nos preocupamos no solo por encontrar una solución inmediata a los requerimientos urgentes de la ciudad en materia de agua potable de ese instante, sino también con mira a muchos años posteriores. Y en este sentido, la declaración que hace la gerente de Etapa nos debe llamar a una seria y profunda reflexión. No olvidemos lo que está sucediendo en los momentos actuales con el estiaje. O sea, nos ataca la naturaleza, la falta de recursos y una serie de aspectos que la administración actual tiene que asumirlos con responsabilidad. Caso contrario, va a ser sumamente grave que dentro de un corto tiempo, a pretexto de que no se han adoptado las medidas o porque ha habido oposición para que suban tarifas o porque se ha escuchado el reclamo de tal o cual sector o de tal o cual dirigente político, no se llega a afrontar con la debida responsabilidad.
Hay un tema sobre el cual usted acaba de referirse, esto de las relaciones con el gobierno central y un problema grande, muy grande y resuelto para esta ciudad, para esta provincia y región, que es el de la vialidad. Hubo un pedido concreto de las dos nuevas autoridades, prefecto de la SUAY y alcalde de Cuenca, para pedir que se trasladen competencias a los gobiernos locales para mantener tres importantes vías, la cuenca Molleturo, la cuenca Girón Pasaje y la autopista Cuenca-Sogues. Quedó sin respuesta en el gobierno anterior. Se dijo que el actual gobernante, cuando candidato, a él se le planteó este tema y que daría apoyo, pero hasta el momento no se recibe ninguna respuesta, mientras trasciende lo que pasó en los últimos tiempos del gobierno de Lasso, en donde nuevamente las aspiraciones de la SUAY fueron burladas. Un exministro de Lasso dijo que el último ron había puesto en el congelador un proyecto con el cual, queda claro, se engañó a la provincia de la SUAY distrayéndolo esto de la autopista Biblián-Guayaquil. No se avanzó absolutamente en nada, así como pasó en el gobierno de Lenín Moreno con ese ingreso sur. El tema ha sido planteado por varios sectores ciudadanos, se ha concentrado sobre todo la actividad en el marco de la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad, organizó un primer Congreso Regional de Vialidad, se ha hecho allí un diagnóstico y se ha llegado a la conclusión de que el primerísimo problema con este tema es el centralismo, que afecta fuertemente al desarrollo provincial y regional. Quisiéramos su punto de vista sobre esto. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para cambiar en algo el destino de Cuenca en materia de vialidad? Bueno, usted ha tocado un tema que se convierte en un cuento de nunca acabar. Seguimos marchando sobre el propio terreno, no encontramos solución alguna. Respecto al famoso acceso sur a Cuenca, me había hablado con algunos amigos en un momento cuando nos presentaron un bello video de cómo sería la nueva ruta que parte desde la avenida Rápida, la circunvalación, hasta la Y de Tarqui, que no son muchos kilómetros, son 14, pero eran con más de 4 carriles, con parterres, con veredas, con iluminación y todo. Y yo decía, ojalá no nos quedemos solo con el video, pero tal como están las cosas parece que solo nos vamos a quedar con ese famoso video, que es una belleza, realmente de aplaudir, pero no pasamos de eso. Ahora, si hablamos de competencias, tenemos que insistir en que las competencias tienen que venir con recursos. Caso contrario, no sacamos absolutamente nada. Si no se establece una competencia con recursos, con dinero para afrontar con responsabilidad el hacer una vía o mantener una vía, no vamos a ningún lado. Yo pienso que este sigue siendo el problema más difícil, neurálgico de la provincia de la SUAY. No son solo las vías que usted acaba de mencionar, que son las visibles, pero que también nos incumbe a nosotros como azuayos, como cuencanos, el preocuparnos por la vialidad hacia la región amazónica, por ejemplo, dada la estrecha relación que mantenemos con esa importante zona del país, como es la carretera Gualaceo-Limón, la Paute Méndez o la Sixi-Gualaquiza, en donde se han dado pasos atrás, no han avanzado. Lamentablemente los últimos gobiernos no es que no han hecho nada, o casi nada, no han hecho nada, absolutamente nada. Y esto sí nos debe llamar a la reflexión, pero por otro lado, sí ha sido importante señalar que se ha despertado una conciencia en la ciudadanía. Hace pocos meses la Cámara de la Construcción de Cuenca tuvo una iniciativa, y no deja de ser importante una iniciativa que se suma a la voz de la provincia de la SUAY, a la voz de las autoridades, queriendo recoger de esta manera la participación social de la comunidad, la participación ciudadana, que es fundamental para que se pueda escuchar a nuestra provincia. Caso contrario, pues solo va a haber una voz de las autoridades que pueden ser débiles o que pueden ser fuertes, pero si no existe una ciudadanía unida, con proyectos claros, con proyectos concretos, naturalmente que nos hace falta en muchos casos estudios. La vía, por ejemplo, hacia Paute y Gualaceo, que entiendo falta una muy pequeña cantidad para que se terminen los estudios, se tienen que hacer para poder reclamar con propiedad. Pero desgraciadamente vemos
que las posiciones racionales, las posiciones reflexivas no tienen eco en el poder central. De allí la necesidad de que se haga una causa común con los legisladores, con las autoridades locales y con la ciudadanía, para que sea una voz robusta, la que lleve adelante un reclamo firme y sobre todo que se haga un seguimiento. Les repito lo que señalé al comienzo. Nos vamos a quedar únicamente con las aspiraciones, con las expectativas y con los videos. No pasamos de eso. Qué pena. ¿Cómo asumir este tema desde el punto de vista financiero con un Estado que se encuentra en déficit, con un gigantesco déficit fiscal, con iliquidez? ¿Qué otros mecanismos pueden tener los gobiernos autónomos descentralizados, un municipio en materia de tratar de lograr créditos directos con organizaciones de desarrollo, CAV, BID, etcétera? O también fondos no reembolsables que para distintos fines, particularmente aquellos relacionados con el medio ambiente, son relativamente asequibles. Bueno, ahí está precisamente la gestión importante que tienen que llevar adelante las autoridades. Obviamente que es penosa la situación por la que atraviesa el Estado ecuatoriano. Da la impresión que es un pordiosero. ¿Cómo vamos a pedir plata y recursos a un pordiosero si no hay recursos? Eso es real. La situación de la caja fiscal ecuatoriana es tan crítica que impide que posiblemente se cumplan con compromisos tales como para pagar el sueldo de noviembre, diciembre y el 13º sueldo. Entonces, ¿cómo pedir asignaciones para la realización de obras? Esta situación del Estado, naturalmente que contagia a los demás organismos públicos del Ecuador, particularmente a los GATS, sean cantonales, provinciales o parroquiales. En definitiva, no hay una salida rápida en ese sentido de pedirles recursos, porque muchos creen que es facilísima la fórmula, ¿no? Pídale los recursos al Estado y con eso podemos hacerlo, o hacemos una paralización y quizás con eso puedan atenderlo, pero vemos que esa no es la solución. Pero sí hay caminos que la propia ley permite que se los pudiera explorar. Uno de ellos es el que usted ha señalado, el tener contactos con organismos internacionales. Y hay una figura que es importantísima, que es la denominada concesión, que se puede determinar, sea asignada a una determinada empresa, con la posibilidad de que ésta a su vez recupere la inversión a través de un peaje. El peaje es otra palabra que da temor, que causa malestar en muchos sectores y que se presta también para el manoseo político. Pero si no se hace vía concesión y se establece este mecanismo para su recuperación, veamos, por ejemplo, lo que sucede en el propio país. En la vía a la ciudad de Quito hay 3 peajes, en la costa hay algunos peajes, y si no establecemos este mecanismo como un medio eficiente para poder llegar a encontrar salida a nuestro problema, no vamos a ningún lado. De tal manera que la concesión es una posibilidad, contacto con gobiernos del exterior y empresas que tengan la suficiente capacidad para hacerlo es una alternativa válida. Y un tema en el cual tienen que ver todos los poderes fácticos, las autoridades, incluyendo en esto y por supuesto, y en una posición muy importante los legisladores, es el tema de una mayor equidad, de tratar de cortar esa asimetría de la ciudad, de la provincia. Cuenca recientemente reconfirmábamos con el Servicio de Rentas Internas, paga impuestos que superan los $800 millones anuales y contribuye también con ese dinero dolorosamente logrado, pero muy importante, de los migrantes, con más de $1.200 millones. ¿Cómo asumir este tema de la equidad y ese centralismo tan dañino para la región? Bien, el tema que usted indica es importante. Por ejemplo, los migrantes contribuyen a la ciudad de Cuenca en más o menos $60 millones mensuales, ¿no? Y eso desenvuelve la economía local. Eso es evidente, por eso vemos la existencia de negocios prósperos en la ciudad, medianos, grandes, y eso es positivo, no cabe la menor duda. Pero por otro lado, siempre se torna
indispensable el que podamos pues analizar nuevas posibilidades, nuevos medios para poder lograr contar con mayores recursos, no solo este entendimiento sano con el gobierno central, sino también buscar otros mecanismos que nos permitan el que las autoridades locales puedan lograr manejar con propiedad el acceso a créditos internacionales o de asignaciones no reembolsables que están dentro del ambiente del mundo internacional, que no se ha explorado en nuestro medio, pero que tendríamos en algún momento que hacerlo. Bien, finalmente, ¿considera usted que esta gran cruzada por la vialidad, que ha tenido un impulso a través de las cámaras, particularmente la Cámara de la Construcción, debería convertirse en una especie de entidad permanente que ayude en la gestión? Yo creo que sí. Recordemos lo que ha sucedido en el Azuay y Cañar en los últimos años. Contamos con el CREA, no sé si usted recuerda la posición que tuvo, la actividad que realizó el CREA, la ley Azuay y Cañar que permitió la instalación de empresas en la localidad a fin de contar con recursos propios o con medios que puedan generar empleo. Si no se hace esto, si no hay esta unión entre las autoridades locales y especialmente la legislatura, de que se pueda quizás buscar un nuevo mecanismo a efecto de que esta región tan deprimida, como es la del sur del Ecuador y particularmente la provincia de Azuay, pueda encontrar a través de una legislación apropiada recursos frescos o una institución que no se politice. Yo pienso que el CREA cumplió un papel preponderante y la legislatura de ese entonces, hablamos de los años 50, Gustavo, en donde realmente hubo una posición uniforme, firme de los señores legisladores de la Azuay en ese entonces, que lograron conseguir esta ley Azuay Cañar y posteriormente la creación del Centro de Reconversión Económica, que luego desapareció y que contribuyó enormemente para el desarrollo no solo local de la provincia de Azuay, sino de la región, el mismo proyecto hidroeléctrico Paute, la colonización al Valle del Lupano, entre otros, para no señalar aspectos que sí lo hicieron en su debido momento, y esto se debió precisamente se debió a una gran unidad, a una gran unidad de pareceres, de criterios entre la autoridad y la ciudadanía. En este caso tomó la posta muy valiosa la Cámara de la Construcción. Creo que está jugando un papel importante, su nuevo directorio lo debería hacer, retomar los temas, invitar a todos a conformar esta gran mesa que nos puede llevar a presentar proyectos claros y concretos ante el Poder Central y tener respuestas oportunas. Pero también las decisiones tienen que ser inmediatas, rápidas, ágiles. De lo contrario, el pasar de los años lo vemos venir y pasan muy a prisa. Y precisamente por eso nos encontramos como nos encontramos hoy. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca y exprefecto provincial.